A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a iniciar nuestro espacio hablándoles de Venezuela. En ese país el ámbito político ha dado algunos giros interesantes. Para empezar, en cuestión de días, la legítima oposición venezolana pasó de la fragmentación y de las querellas internas a tener un candidato único. Se trata de Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera quien formó parte del Servicio Exterior de Venezuela y quien representó a la República Bolivariana como embajador en Argelia y Argentina. La escogencia de González Urrutia como candidato presidencial opositor supone un giro político porque desmorona la táctica de la división a la que jugaba el chavismo en aras de diluir el voto opositor. Por otro lado, hay que mencionar la visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Durante su estancia en Caracas, el abogado inglés no solo sostuvo conversaciones con representantes del madurismo, sino que procedió a inaugurar una oficina que funcionará como enlace entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional. La visita de Karim Khan también fue propicia para que Nicolás Maduro sugiriera la reapertura en suelo venezolano de la oficina de la ONU que servía de puente entre las autoridades de Venezuela y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque no lo parezcan, esos tres hechos, la visita de Khan a Caracas, la apertura de una oficina de la CPI en la capital venezolana y la posibilidad de que regrese la oficina del Alto Comisionado de la ONU también implican un giro político. Por una parte, suponen una clara disminución del tono beligerante con el que Nicolás Maduro suele referirse a las instituciones internacionales. Ello sugiere que el líder socialista trata de congraciarse con las instancias que podrían ventilar acusaciones en su contra en caso de abandonar el poder. Por otro lado, la presencia en Venezuela de una oficina de la Corte Penal Internacional y el eventual retorno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos podrían resultar clave durante una posible reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano. A lo ya dicho, hay que sumarle las declaraciones de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil. Hace muy poco, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elogió la escogencia de Edmundo González como candidato de la unidad opositora.
Lula da Silva también sentenció con total certeza que en Venezuela habrá elecciones. Entretanto, el presidente Gustavo Petro propuso la realización de un referendo el mismo día de la votación presidencial. La idea, explicó el neogranadino, explicó el presidente Gustavo Petro, es la de solicitar la aprobación de condiciones y garantías que permitan que Venezuela avance hacia una transición ordenada. El objetivo, según Petro, es que los perdedores de la elección presidencial puedan tener la seguridad de que no se arrasará con ellos luego de la derrota. Los pronunciamientos de Lula y de Petro son síntomas de un viraje político, pues se trata de aliados que en algún momento intervinieron para que Nicolás Maduro regresara a la escena internacional. Lo dicho por los gobernantes, por Petro y por Lula, también pone en evidencia la preocupación que hay en Brasil y Colombia por la crisis política que existe en suelo venezolano. Se trata de una crisis que, en caso de recrudecerse, en caso de intensificarse, podría afectar, quise decir, podría afectar sobre todo a brasileños y colombianos, pues ambas naciones son vecinas inmediatas de Venezuela. De allí que sus ejecutivos, es decir, de allí que el gobierno neogranadino y el gobierno brasileño le apuesten a unas elecciones competitivas que le den pie al cambio político dentro de la República Bolivariana. Ahora bien, el hecho de que se registrasen los giros que hemos mencionado no es sinónimo de que en lo sucesivo la política venezolana estará ausente o libre de altibajos. Tampoco es indicativo de que el camino hacia la elección presidencial, hacia los comicios presidenciales del 28 de julio, estará exento de obstáculos. El madurismo sabe muy bien que tras unas votaciones limpias, su derrota sería aplastante. De hecho, se pronostica que en unas elecciones medianamente competitivas, Nicolás Maduro obtendría 4 o 5 millones de votos, mientras que la legítima oposición, la oposición verdadera, podría duplicar esa cantidad. Con tal desventaja como telón de fondo, el chavismo va a aprovechar su control institucional para diezmar al adversario e intentar sacar ventaja. Desde el chavismo también se va a impulsar una tercera vía, esto es, una tercera candidatura que se presentará como opositora, pero que en realidad, en verdad, será una artimaña con la que se buscará restarle votos a la verdadera oposición. Por tales motivos, la oposición que hoy está nucleada, que hoy se encuentra nucleada alrededor de Edmundo González Urrutia, tiene el deber de mantener el foco en la ruta electoral y en el 28 de julio como una fecha que más que una meta será un punto de partida, y esto es importante, el 28 de julio más que una meta será un punto de partida de varios procesos que deberán ser completados
si es que se desea un regreso real a la democracia. Entre esos procesos destaca, como es lógico, como es evidente, el paso de un régimen autoritario a un gobierno democrático de transición, cuya tarea será la de llevar a Venezuela hacia la reinstitucionalización del Estado, la recuperación económica y, además, la paz social. En la nación albiceleste, el presidente Javier Milei se apuntó su primera victoria en el Congreso, dentro del Congreso. La Cámara Baja, también conocida como Cámara de Diputados, aprobó dos propuestas presentadas por la administración Milei. Con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, los diputados aprobaron una versión recortada y por tanto menos ambiciosa de la denominada Ley Bases. Se trata de una iniciativa con la que el Ejecutivo busca disminuir el tamaño del Estado, privatizar algunas empresas que hasta ahora son públicas e implementar un régimen de incentivos para estimular la inversión privada. De igual modo, con 140 síes, 103 noes y 6 abstenciones, la Cámara, les estamos hablando de la Cámara de Diputados, dio luz verde al proyecto con el que Javier Milei pretende impulsar su reforma tributaria. El mandatario tiene su foco puesto en la reactivación del impuesto sobre la renta a las personas con altos ingresos. Durante la votación que condujo a la aprobación de ambas iniciativas, resultaron clave los apoyos de grupos que no forman parte del gobierno y que son concebidos como movimientos que hacen parte de la oposición moderada. En tal sentido, el partido Propuesta Republicana, la Alianza Hacemos Coalición y el bloque parlamentario Innovación Federal aportaron los votos para que La Libertad Avanza, el partido de Milei, pudiese conseguir esta primera victoria legislativa. El hecho de que el Ejecutivo argentino haya requerido de la venia de agrupaciones moderadas para tener éxito en la Cámara Baja es una muestra de lo que comentamos en este mismo espacio luego de la toma de posesión de Javier Milei. En los días posteriores a esa juramentación, apuntamos que, pese a quedar a la cabeza del Ejecutivo, Javier Milei se encontraba en desventaja legislativa, pues tras la última elección general, su partido, La Libertad Avanza, cosechó 15% de los escaños en la Cámara de Diputados y 10% de los asientos en la Cámara de Senadores. En aquel momento también señalamos que, dada esa condición de inferioridad, el presidente y sus copartidarios en el Congreso estaban en la necesidad de dialogar, negociar y pactar con algunos sectores de la oposición. Dijimos que Milei, pese a ser jefe del Estado, no podría gobernar por sí solo y que por ende tendría que recurrir al pragmatismo político. Justamente lo contrario fue lo que sucedió durante sus primeros 100 días de gestión. En ese tiempo, las propuestas legislativas adelantadas por la administración Milei, entre ellas el decreto de emergencia
y la primera versión de la Ley Bases naufragaron luego de ser presentadas ante el Parlamento. El fracaso radicó, por una parte, en los amplísimos poderes que buscaba arrogarse Milei mediante su acción ejecutiva. También el fracaso radicó en el vertiginoso giro que pretendía dar Javier Milei con su primera Ley Bases. Pese a ello, y antes de hacer insight, es decir, antes de mirar hacia adentro, el primer mandatario señaló a la oposición, particularmente a la peronista, calificándola como traidora. Finalmente, y en virtud de la ausencia de avances, el Ejecutivo retiró las iniciativas durante el pasado mes de febrero. Todo parece indicar que tras esa acción, Javier Milei y su equipo de trabajo reformularon sus proyectos y de modo adicional iniciaron gestiones para el diálogo y la interlocución con la oposición moderada. De hecho, la victoria legislativa de esta semana se debe en mucho, a la capacidad administrativa, o más bien a la capacidad de la administración Milei y de sus diputados para alivianar sus posturas y establecer acuerdos con parte de la dirigencia que no se encuentra alineada con el actual Ejecutivo. Esa capacidad tendrá que potenciarse, eso sí, en los próximos días, en las próximas semanas, cuando la nueva versión de la Ley Bases y la propuesta para la reforma fiscal lleguen al Senado. Como ya dijimos, el partido de Milei solo controla 10% de los escaños que conforman esa instancia, lo cual obligará al mandatario y a sus senadores a ser mucho menos radicales, más flexibles y a establecer pactos con actores de diversa índole, incluyendo a los que pertenecen a la izquierda peronista. Vamos a compartir con ustedes noticias de España. Luego de un periodo de reflexión, o más bien de un aparente periodo de reflexión, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, decidió mantenerse en el cargo. El miércoles de la semana pasada, Sánchez publicó una emotiva carta en la que manifestó que se tomaría unos días para pensar si debía continuar o no al frente del Ejecutivo. Luego de aquella publicación, el dirigente socialista suspendió todos sus actos y compromisos y se dedicó a guardar silencio. La razón por la que Pedro Sánchez decidió tomar tales días parece estar relacionada con una acusación de corrupción, con un caso de corrupción que implica a su esposa, la señora Begoña Gómez. Manos Limpias, un colectivo que suele escrutar a los políticos de alto perfil en España, presentó una denuncia de acuerdo con la cual Gómez habría incurrido en supuesto tráfico de influencias. Según la agrupación, Begoña Gómez, la señora Begoña Gómez y sus socios comerciales aprovecharon su cercanía con el presidente para influir en la concesión de contratos con el Estado español. Aunque la denuncia se sustenta en reportajes que fueron difundidos por medios digitales y aunque es muy probable que sea desestimada, Sánchez la aprovechó para generar una breve crisis. El presidente del gobierno,
culpó a sus rivales del Partido Popular y de Vox. A ellos atribuyó los señalamientos contra su esposa. Poco después de politizar el asunto, poco después de haber politizado el asunto, el líder socialista se presentó como víctima y aseguró que tanto él como su cónyuge han sido objeto de ataques y calumnias de toda índole. Sánchez aseguró estar agotado del trato injusto que le brindan sus rivales políticos y también ciertos medios de comunicación. Posteriormente, y como ya dijimos, canceló toda su agenda y se sumergió en un aparente periodo de reflexión. Por consiguiente, desde el pasado miércoles y hasta el lunes de esta semana, España se mantuvo en ascuas. La posibilidad de una dimisión generó expectativas, pues no pocos se preguntaron quién podría suceder al presidente. Incluso hubo algunos que asomaron una eventual y nueva elección general anticipada. Desde la oposición, entre tanto, reaccionaron quitándole peso a lo dicho y hecho por Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular y desde la ultraderecha de Vox, sugirieron que los días de reflexión tomados por el gobernante eran parte de un teatro muy bien armado. Ahora bien, si asumimos como cierto que Sánchez anunció su posible renuncia y se alejó de la vida pública por unos días como parte de una treta, la pregunta lógica es ¿qué estaba buscando? Desde que llegó al poder en el año 2018, Pedro Sánchez ha hecho gala de una habilidad casi natural para salir ileso de las grandes crisis políticas. El ejemplo más reciente se remonta al año pasado, cuando el gobernante, ante una caída en su popularidad y ante la derrota de su partido en las elecciones autonómicas y municipales, decidió disolver el gobierno, el Congreso y llamar a comicios anticipados. Aunque el Partido Socialista Obrero Español y el propio Sánchez no triunfaron en esa cita, pues quedaron relegados al segundo puesto, sus peripecias y sobre todo su pacto con los independentistas catalanes les permitieron mantenerse al frente de la Moncloa. Conociendo este tipo de antecedentes, no es descabellado pensar que Pedro Sánchez pudo haber aprovechado la denuncia contra su esposa para generar una crisis muy corta y además controlada que le permitiese cerrar filas a su favor. Después de todo, reunir simpatías es más que conveniente si lo que se avecina es una investigación de carácter penal contra un miembro de su círculo más cercano. Por otro lado, al anunciar la renuncia justo después de una acusación de gravedad contra su esposa, Sánchez pudo haber distraído la atención, pues ante su eventual y por ahora descartada dimisión, el foco se fijó sobre el futuro político de España y no sobre los señalamientos contra Begoña Gómez. En todo caso, si algo queda claro es que con su astuta movida y luego de confirmar que no renunciaría, Sánchez ha quedado como un dirigente que está dispuesto a ponerle el pecho a las balas
con tal de seguir representando a los españoles y en particular a los españoles de corte socialista. Ello lo consolida aún más como un referente de la izquierda europea en un momento en el que los movimientos conservadores de derecha y extrema derecha ganan auge en el viejo continente. Con ese comentario hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta acá, esta entrega, esta emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este instante les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.